Agradecer a los ponentes del día de hoy, con seguramente tres visiones distintas, desde el lado de un experto, de un luchador por los derechos ambientales, desde la visión de los trabajadores y la visión desde la academia. Gracias a ustedes por esta participación. Es momento de que la universidad se haga presente en todos estos acontecimientos de la problemática del país, porque no solo es una crisis energética, es una crisis generalizada, prevista, porque evidentemente las políticas neoliberales conducen a este tipo de situaciones. Y por eso también me ha gustado mucho el título de esta convocatoria, no solamente crisis energética, sino en el contexto neoliberal, para ubicar las reales causas de lo que está viviendo nuestro país. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Como cuarto punto tenemos la presentación de la hoja de vida del economista Alberto Acosta a cargo del estudiante Rubina Maldonado. Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano, nacido en nuestra linda ciudad de Quito en 1948. Perfil académico. Graduado en Economía Industrial, cuya especialidad es en Comercio Exterior y Mercadeo. Diplomado en Economía Energética de la Universidad de Colonia Alemana. La experiencia laboral. La figura que tenemos aquí presente, nuestro invitado honorable, fue ministro de Energías y Minas en Ecuador, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, investigador en el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, profesor y académico de la Flaxo, donde también ha publicado varios libros. Candidato a la presidencia del Ecuador en el 2013 por la Coalición Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Es así que unos fuertísimos aplausos para nuestro invitado. A continuación tenemos la participación del estudiante Josué Cabezas con la presentación de la hoja de vida del ingeniero Jorge Martínez. Ingeniero Jorge Martínez. Su formación académica empezó en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Durante su educación superior se graduó en la Universidad Central del Ecuador como ingeniero civil con especialidad en estructuras. En su experiencia profesional, durante su paso por la universidad, se desempeñó como presidente y vicepresidente de la Asociación de Escuelas de Ingeniería Civil, al igual que fue candidato a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEU. En 1981 ingresó a la empresa eléctrica Quito. Su amplio conocimiento político y sindical lo ubicó como síndico de la Asociación de Ingenieros de la empresa eléctrica Quito, como vocal del directorio de la asociación. Es presidente de la Asociación de Trabajadores de la empresa eléctrica Quito. Se desempeñó como secretario general del Comité de Empresa, al igual que tesorero de la Federación Unitaria de la Industria Eléctrica del Ecuador, FEDELEC. Finalmente, es dirigente de la FUCIELCA, Federación de Trabajadores de la Energía Eléctrica de América Latina y el Caribe. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Por último, tenemos la presentación de la hoja de vida del ingeniero Elías Lavado por parte de la estudiante Paola Alborero. Elías Ibarra, ingeniero en Geología de la Universidad Central del Ecuador. Trayectoria académica en el campo de Geología y la gestión de riesgos. Ha participado en proyectos significativos como
la elaboración del mapa geológico de la cordillera occidental. En su experiencia profesional, es actualmente decano de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, tutor de tesis y docente en la Universidad Central del Ecuador. Proyectos destacados: participación en la elaboración del mapa geológico de la cordillera occidental del Ecuador, áreas de investigación: neotectónica, movimientos en masa y evaluación de riesgos geológicos. Un fuerte aplauso, por favor. Como quinto punto tenemos la introducción al tema crisis energética en el contexto neoliberal por parte del magíster Edward Vargas. Buenos días con todos y todas. Quería agradecer a los docentes, colegas docentes de filosofía, de derecho, de trabajo social, de política, y también agradecer a los chicos y chicas por habernos acompañado. Quiero agradecer a los chicos de tercero y cuarto de trabajo social que han sido los que hemos organizado este evento. Un poco cuando nosotros enfrentamos este tema en clases, ¿no es cierto? Siempre estamos tratando de buscar el sentido, qué está pasando en nuestro país, qué está pasando frente a esta crisis energética. Y claro, uno puede decir, vamos a ver qué relatos está levantando el gobierno, ¿no es cierto? Y claro, nos parecían cosas curiosas que se levantaban desde ahí. ¿Se acuerdan ustedes que nos dijeron que el apagón ocurrido en el año anterior se debió a unas zarigüeyas? ¿Se acuerdan? El tema de las zarigüeyas. Después salió el secretario general de la presidencia diciéndonos que los apagones se debían a que alguien estaba intentando vaciar el reservorio de Mazar, ¿no? Una cosa así media increíble. Decíamos, ¿cuántos baldes se necesitarían para vaciar Mazar? Pues? Y claro, un poco han sido esos relatos que se han ido levantando. Y últimamente le están culpando a la Constitución de Montecristi, Alberto, y al mandato constituyente, me parece el 15, ¿no es cierto? Diciendo que más o menos por ahí es donde se puede entender la crisis de nuestro país, en el ámbito energético. Pero creo que lo último que dije nos permite como hilar un poquito más fino, ¿no es cierto? Buscar ese sentido para tratar de entender. Yo recuerdo, ustedes son muy jóvenes, lo que pasó en la década de los 90, ¿se acuerdan la hora de Sixto, no? Los que ya somos un poquito más grandes, nos adelantaron las horas para poder cubrir el tema de los apagones. Y claro, ahí lo que se trataba de levantar un discurso es que lo público es ineficiente, que lo público hay que, digamos, más bien que la iniciativa privada es la que debe, para solucionar la crisis, la iniciativa privada debe intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que esa primera oleada del neoliberalismo que se dio en los 90, donde teníamos sectores, organizaciones, tejido social, movimientos sociales fuertes, logramos impedir eso, ¿no es cierto? Ahora en esta década otra vez se empieza a levantar los relatos que lo público no vale, que hay que dar paso a la iniciativa privada, que hay que el tema de la energía debe ser liberado en el mercado. Y claro, por ahí parece que empieza a encontrarse el sentido a la cosa, ¿no es cierto? Es por eso, con estas inquietudes con los chicos y las chicas, hemos decidido organizar este evento, porque hemos tenido unos ponentes de lujo. Gracias Jorge, gracias Alberto, gracias señor decano, para poder conocer y reflexionar, porque la universidad pública no puede estar alejada de lo que pasa en la realidad. Gracias a todos y todas por estar aquí. Muy buenos días a todas, todos, todes. Empiezo agradeciendo por la invitación a las autoridades de la universidad y expresando mi enorme satisfacción por estar aquí presente una vez más en la Universidad Central. Yo tengo
un grato recuerdo de la Universidad Central. Hace ya muchos años, más de 40 años, fui profesor de la Universidad Central en la Escuela de Ciencias Internacionales. Y una y otra vez me he sentido honrado con diversas invitaciones para participar en foros, en seminarios e incluso en clases. Recientemente, en los últimos años, con mi gran amigo y compañero John Cajas Guijarro, profesor de la universidad en la Facultad de Economía. Así que me siento casi en casa y por eso les agradezco a las autoridades y a ustedes por su presencia. Vamos a hablar de energía. Y claro, es un tema técnico, eminentemente técnico, sí, pero sobre todo político. Es un tema político. La energía marca la vida de los pueblos y de las sociedades. La energía determina la estructura de una sociedad e inclusive la estructura de un Estado. La energía, si lo ponemos desde la perspectiva de los pueblos originarios, hablamos del Samay, es todo. Y entonces es muy importante reflexionar desde diversos puntos de vista lo que significa la energía. A modo de referencia para graficar de mejor manera lo que les estoy diciendo, piensen ustedes cuál era la estructura del Estado cuando el grueso de la energía que se utilizaba era la energía de los seres humanos en estados esclavistas. La esclavitud era una forma de aprovecharse de la energía en beneficio de la energía de amplias masas de la población humana en beneficio de pocos grupos. Y una y otra vez es necesario hacer esta reflexión desde una perspectiva política amplia, no política partidista, política amplia que es la que requerimos. Entonces, desde esa perspectiva, analicemos muy rápidamente algunos elementos del momento que estamos viviendo en el Ecuador. Esta situación de racionamientos de electricidad que es intolerable, inaguantable y que agudiza todas las crisis que atraviesa el pueblo ecuatoriano, en lo económico, en lo social, en lo alimentario, en la seguridad, en lo ético, pudo haber sido evitada. Esta crisis era evitable. Es una primera constatación y trataré de demostrar, imagino que Jorge Martínez y también el decano profundizarán en ese tema. Pero además de ser evitable, yo veo elementos que configuran un plan macabro para favorecer en lo posible la privatización del sector eléctrico. Pero parece que le salió un poco caro este esfuerzo privatizador. ¿Por qué digo que es evitable? Se conocía desde hace algunos años atrás que los estiajes iban a ser cada vez más complejos. Hay cambios climáticos globales, hablemos mejor de un colapso ecológico global que tiene manifestaciones locales, lo que vimos en Valencia, lo que vemos en términos de sequías en la Amazonía y en los Andes, las granizadas brutales en el desierto de Arabia Saudita, son manifestaciones de un colapso ecológico global en sus manifestaciones locales. Y en ese escenario nosotros también deberíamos estar conscientes de que si seguimos destruyendo la selva amazónica y los páramos, seguiremos agudizando esta realidad casa adentro. Pero adicionalmente tenemos que estar conscientes de que no solo se sabía que había estos estiajes, sino que desde enero del año 2023 se anunció que el estiaje iba a ser muy duro de octubre de ese año a abril de este año. Y además se dijo que los estiajes a futuro serían cada vez más complejos. Y lo que es interesante, si hubo planificación, lo que no hubo es ejecución. Desde las autoridades del sector eléctrico que anticiparon los estiajes, plantearon una serie de medidas que eran obvias. Había que tener en funcionamiento las plantas térmicas que utilizan derivados de los hidrocarburos que se usan para estas épocas de estiaje e incluso para cuando estamos en el consumo, en la hora pico del consumo de electricidad. Y se estableció la necesidad de dar mantenimiento a las plantas térmicas y de sustituir algunas plantas que estaban obsoletas. Y no solo eso, se dijo que había que comprar oportunamente los combustibles para poder atender la demanda de esas plantas térmicas, diésel o cualquier otro combustible como fuel oil que era necesario disponer para generar electricidad. Y lo peor de todo, no solo que se conocía el estiaje, no solo que había un plan de acción, había recursos económicos. No es que no había dinero,
Es cierto que la austeridad impulsada por el neoliberalismo es causante de la reducción de recursos en términos de inversión pública, en términos de inversión social, en términos de inversión para garantizar seguridad ciudadana. También es responsable del problema energético que estamos atravesando, pero había recursos. Tan es así que a fines de diciembre del año pasado, ya en el gobierno del actual pasante Carón de Let, se retiraron recursos por cerca de $500 millones a la empresa eléctrica Selec, que a bien habrían servido para poner en marcha todos esos planes. Entonces, desde esa perspectiva, lo que estamos es viviendo lo que se conoce como el resultado de las políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Un austericidio en la producción, en lo social, en lo de seguridad, en lo energético. Primera conclusión básica y fundamental. ¿Por qué hablo de que todo esto estaba planificado? Porque desde tiempo atrás hay un discurso, como decía el profesor Edward Vargas, que quiere hacernos creer que lo público es ineficiente y que lo privado es eficiente. Y entonces, en ese contexto, se habla todo una narrativa, una forma de entender los problemas que se resolverían con inversión privada. Y se echa culpa al estatismo. El estatismo es el responsable de todo esto. Y por supuesto la Constitución de Montecristi y el mandato número 15. ¿Es esto así? ¿Es esto cierto? Entonces creo que es muy importante tener en consideración cuál es el mensaje, el mandato que impulsa la Constitución de Montecristi. Les invito a que lean los artículos 313, 314, 315, 316, donde se establecen los sectores estratégicos, donde se establece la obligación del Estado de suministrar los servicios públicos, donde se establece la necesidad de constituir empresas públicas, pero no se cierra la puerta a las actividades privadas. En los ámbitos estratégicos, por ejemplo, piensen ustedes lo que es las telecomunicaciones. Hay dos empresas privadas, la telefonía celular, que controlan con un oligopolio más del 90% del mercado. Piensen ustedes otro sector estratégico, los puertos, están entregados desde el gobierno de Correa a sectores privados transnacionales vinculados a grupos nacionales. Esta es una realidad que también hay que analizar, porque la Constitución lo que establecía es la excepcionalidad para entregar los recursos estratégicos a los sectores privados. Esa excepcionalidad fue paulatinamente debilitada y hay muchas posibilidades para la inversión en el sector eléctrico. Pero antes un asunto, se habla del mandato número 15 de la Constitución, expedido el 23 de julio del año 2008. ¿Por qué se optó por ese mandato? Porque había que poner algo de racionalidad. Jorge y el decano se acordarán qué es lo que se hizo en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Terminaba el gobierno del doctor Borja, la historia siempre es buena conocerla. Terminaba el gobierno del doctor Borja, año 92, y tuvimos racionamientos de electricidad. Y el INESEL tomó la decisión de contratar y construir algunas plantas térmicas. Empieza el gobierno de Sixto Durán Ballén con Alberto Dajica Sosi, y el presidente Sixto Durán Ballén participa en el directorio del INESEL. Única vez que un presidente participa en el directorio del INESEL y acepta la construcción de las plantas térmicas. Pero el vicepresidente de la República, aquel personaje que está presente en muchos medios de comunicación ahora y que fue un prófugo por corrupto, se escapó del país por corrupto, prohíbe al presidente de la República que construyan las plantas térmicas porque dijo que eso tiene que hacer el sector privado. Está todo documentado. ¿Y qué es lo que hicieron? Dividieron las plantas de generación de las plantas de distribución. Se acordará el ingeniero perfectamente. Se dividieron. A las plantas de generación de electricidad se les prohibía utilizar los excedentes para ampliar la capacidad de generación. Y a las plantas de distribución se les obligaba a vender la electricidad más barato que lo que tenían que comprar. Se les iba descapitalizando de una manera sistemática. Entonces, el mandato lo que trató es de poner en orden lo que se intentó hacer a través de este mecanismo perverso que buscaba, como decía Edward Vargas, vender las plantas eléctricas a precios de gallina enferma. Y esa es una cuestión que tratamos de detener. Pero en la actualidad, para no irnos muy largo, hay la ley del servicio público de la energía eléctrica del año 2015 que autoriza la participación del sector privado. Existe incluso la posibilidad de que entren en funcionamiento 800 megavatios de energías alternas que están autorizados y concesionados.
Piensen ustedes la tercera fase de Bichonaco, energía eólica en Loja, la energía solar en lo que iba a ser la refinería del Pacífico, que no hay absolutamente nada, ni refinería ni las plantas de energía solar. Hay 800 megavatios autorizados que no se construyen. Adicionalmente, hay con la ley orgánica esta, ¿cómo se llama?, de competitividad energética, que le bautizaron en enero de este año como la ley No Más Apagones, la posibilidad de que el sector privado construya plantas de generación térmica por 10 megavatios sin entrar en ninguna licitación pública. Y en ese escenario nosotros podría dar los datos de la cantidad de empresas, de proyectos que están autorizados en todos los órdenes: energía solar, energía eólica, hidroenergía, varios proyectos autorizados, pero no se construyen. ¿Por qué no se construyen esos proyectos? La pregunta que debemos hacernos: ¿qué es lo que están esperando? Les pasó una cuestión, hay que reconocer, porque el pueblo ecuatoriano es inteligente e intuitivo, y le dijo no a este gobierno con el tema de los arbitrajes. Querían el arbitraje para protegerse esas inversiones, y seguramente es una buena idea recorrer a la historia. ¿Qué es lo que estaban pensando? Acceder a los beneficios que tuvo una empresa eléctrica. Ustedes todos han oído seguramente hablar de esa empresa eléctrica, pero en otro contexto: la empresa eléctrica Emelec. Emelec no es solo un partido de un equipo de fútbol que está muy mal ubicado actualmente en el campeonato, ¿verdad? Emelec es una empresa eléctrica que se establece hace casi 100 años, 1925, en la ciudad de Guayaquil. Llega un grupo de inversionistas norteamericanos que establece en Guayaquil el año 1925 y recibe el tutelaje, el apoyo permanente de la municipalidad de Guayaquil. Llega la dictadura de los años 60, dictadura militar de los años 60, creo que fue el año 66. El Estado ecuatoriano le garantiza a la empresa eléctrica privada utilidades mínimas anuales, pagaderas de dólares sobre activos fijos del 9.5%. ¿Será acaso que están buscando un mecanismo de esta naturaleza para que el Estado les garantice a los privados que quieren comprar las plantas eléctricas, que quieren invertir en nuevos proyectos y así asegurar sus inversiones? Entonces, en este contexto, un par de ideas penales para hablar dentro del tiempo que tengo de qué hacer, qué es lo que se puede hacer. Una primera cuestión fundamental es conocer la realidad del sector eléctrico en el país. Entender a la energía en su integralidad, no solo es la electricidad, hay que ver la energía, todo lo que son los hidrocarburos y lo que representa y el uso de esos hidrocarburos. Y entonces aquí estamos en una encrucijada muy complicada. La una opción que se nos plantea es la privatización. La energía, una mercancía, y verla simplemente como un factor de producción. En esa encrucijada hay otro camino que podría ser la mayor intervención del Estado, pero viéndole todavía como un factor de producción exclusivamente a la energía. Yo les propongo una lectura diferente. No dejo de reconocer la importancia de los aspectos técnicos, son fundamentales, pero la energía no hay que verle solo como un factor de producción o como una mercancía, menos aún. A la energía hay que verle como un derecho, y a partir de lo que establece la Constitución desde la perspectiva de la soberanía energética. Y en ese escenario, nosotros, un punto básico para comenzar a construir otro escenario energético es el que no se puede garantizar siempre más energía para cualquier consumo, más oferta para cualquier demanda. Entonces ahí nos tenemos que hacer algunas preguntas fundamentales. ¿Para qué la energía? ¿Para quién la energía? Me parece que es obvio. No vamos a seguir generando energía afectando la economía del pueblo ecuatoriano, afectando la naturaleza, golpeando a la sociedad en general, para que se utilicen en actividades que no son rentables para el país. Aquí podríamos discutir sobre si es conveniente o no la megaminería. Yo podría discutir largamente y demostrarles que ningún proyecto megaminero, ningún proyecto minero es legal, no solo la minería ilegal. Y además los rendimientos económicos no cumplen ni uno solo con lo que manda la Constitución, el artículo 408, que dice que el Estado tiene que recibir más del 50% de los beneficios. Y además, los dos grandes proyectos megamineros en la cordillera del Fondo, Mirador, que extrae oro, que extrae cobre, y Fruta del Norte, que extrae oro, demandan una cantidad de energía brutal. He oído cifras espeluznantemente elevadas.
Los dos proyectos consumen tanta energía como 1.800.000 habitantes y se les entregaba esa energía subsidiada. Por eso la pregunta fundamental es: ¿para qué la energía? ¿Para quién la energía? Segundo paquete de preguntas que a mi juicio es básico y clave. ¿De qué energías estamos hablando? No hay una sola fuente de energía, hay muchas fuentes de energía. ¿Y cómo se aprovechan esas fuentes de energía? Y entonces aquí tendríamos que abrir la puerta a todas las opciones que tendríamos con las diversas energías que se conocen como alternativas o sustentables. Y habría que tener mucho cuidado de averiguar si realmente son sustentables o no. Energía eólica, la del viento, ¿dónde podemos instalar más allá de Villonaco, en la provincia de Loja? Energía solar sí se puede ampliar mucho, pero hay que hacerlo de una manera inteligente, quizás incluso con la participación de los municipios y de las comunidades. La geotermia, que es la energía del calor de la tierra en un país con tantos volcanes, hay enormes potencialidades. Pero también podríamos pensar en la marea motriz y, por supuesto, la hidroenergía. Hay gente que dice que deberíamos alejarnos de la hidroenergía. Yo digo, no, hay que trabajar con inteligencia frente a la hidroenergía. Si no estoy equivocado, tenemos, el ingeniero podrá corregirme, el ingeniero Martínez, un potencial bruto de capacidad de potencia de energía de 44.000 megavatios. Económicamente rentables podrían ser 22.000 megavatios. Estamos generando algo como 5.000 megavatios en la actualidad. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo ya no creo en los grandes proyectos hidroeléctricos. Son muy inestables y generan mucha inseguridad. Creo más en los medianos, los pequeños y los microproyectos hidroeléctricos con la participación de las comunidades y de los municipios. En ese escenario también habría que trabajar estrechamente en una propuesta de integración regional con los países vecinos para tener cierta estabilidad y hacer un esfuerzo conjunto como países hermanos para garantizar un suministro adecuado de electricidad. Hay una fuente energética clave y fundamental que está siendo descuidada: el uso eficiente de la energía. Esa es una fuente de energía que no tiene atención adecuada de parte de ninguna de las autoridades. Y por supuesto, requerimos una transición energética para irnos liberando de los combustibles fósiles a nuevas formas de energía. Sería largo hablar al respecto, pero incluso la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, que de ecologista no tiene un pelo, ahí están todos los grandes países importadores de petróleo, ya viene anunciando desde el año 2012 que no se pueden quemar todas las reservas de combustibles fósiles si no queremos que se produzca una catombe ecológica que comenzamos a vivir. Están diciendo ya el año 2012 que las 2/3 partes de todas las reservas de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, tienen que quedarse en el subsuelo. Las últimas cifras hablan de un 85%, y estos son mensajes que debemos tomar en consideración. Y por supuesto, todo esto demandará un esfuerzo enorme para combatir la pobreza energética y el despilfarro energético que hay en el país. Hay masas de compatriotas en el Ecuador que no tienen acceso a un suministro adecuado, suficiente de electricidad y de otras fuentes de energía. Se habla de pobreza energética. Y entonces eso demanda combatir el despilfarro y generar un sistema tarifario con subsidios cruzados. El que más consume tiene que pagar mucho más y no los sectores populares. Y unas últimas preguntas para ir cerrando mi intervención. ¿Quién genera la electricidad? ¿Quién controla la electricidad? La generación, la transmisión, el consumo de la electricidad. ¿Y quién decide todos esos procesos? Eso nos lleva entonces a un planteamiento completamente diferente, que no solo es técnico. Yo insisto, la técnica es fundamental, pero a la postre tenemos que trabajar en clave con una democracia energética. Cómo quienes consumimos participamos activamente en las decisiones para generar, para transmitir la electricidad y para transportar la electricidad y para consumir la electricidad. Entonces, en este contexto, nosotros deberíamos pensar, por ejemplo, en el establecimiento de una suerte de un gran fondo soberano que permita al Estado canalizar los recursos para el desarrollo de fuentes alternas de energía, pero siempre con la participación de las comunidades. No es más Estado o más mercado, yo diría que es más comunidad, más democracia. Y en ese contexto requerimos otra planificación que tiene que ser participativa. A la postre, como pueden ver ustedes, estamos frente a un tema político que requiere respuestas técnicas y sobre todo la participación popular. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos al economista Alberto Acosta por su importante intervención, recordando que la educación es la base del conocimiento y la distinción de la verdad. A continuación tenemos la intervención del ingeniero Jorge Martínez. Un aplauso, por favor. Muy buenos días con todos, con todas. Saludaré a las autoridades de la universidad, al señor vicerrector, a los señores decanos, a la señora directora, a mi distinguido amigo Alberto Acosta, y sobre todo a ustedes, los docentes y los estudiantes. Voy a repetir algunas frases de Alberto. Me une una trayectoria en esta universidad que es el sitio en donde tuve mi título, en donde además tuve el altísimo honor de ser dirigente estudiantil universitario, como vicepresidente y presidente de la Asociación Escuela de la Facultad de Ingeniería, en aquella época la Escuela de Ingeniería Civil, así que participé pues muchos años de lucha en las tareas sociales de esta querida universidad. Por tanto, hoy voy a hablar en nombre de los trabajadores eléctricos del país y seguramente haré algunas distinciones. Creo que Alberto ha sido muy claro en los temas que tienen que ver con los marcos jurídicos, la Constitución, el concepto de los sectores estratégicos, el derecho de una Constitución que es eso, una Constitución garantista de derechos. Y por lo tanto, esa base jurídica finalmente es importante señalar que ha venido siendo violentada, ¿no?, a través de una serie de decretos, leyes, con el objeto de finalmente llevarnos a la conclusión que Alberto con precisión ha señalado, que es la privatización del sector eléctrico. Pero quiero aprovechar para explicarles algunos conceptos a los estudiantes, porque me parece que esto es fundamental, entender cómo funciona el sector eléctrico. El sector eléctrico tiene algunos componentes centrales. Primero tenemos la generación. La generación es pues en donde producimos la energía. Y ustedes han escuchado, fundamentalmente el Ecuador tiene una matriz energética basada en la hidroelectricidad, en el uso del agua. Luego, esta generación, es importante señalarles que así como hay una generación pública, que es una generación que está en manos del Estado, de empresas públicas, hay una generación privada. Hay autoproductores, autogeneradores, es decir, alguien puede montar una planta, una central de generación en Loja y su industria puede estar en Ibarra. Y sencillamente el Estado tiene la obligación de, a través del pago de un peaje, trasladar esa energía. Y aquí surge entonces otro componente de esta ecuación, que es la transmisión de la energía. Y luego, esa energía que ha sido producida y que se traslada a través de un sistema nacional interconectado de transmisión, llega a las empresas distribuidoras y comercializadoras. La empresa eléctrica Quito es una empresa distribuidora y como esta varias empresas del país, que al final toman esta energía que ha venido de las centrales de generación, por las líneas de transmisión, y entonces se distribuye a los hogares, a las industrias, a los comercios. Esa es la estructura de la industria como tal. Pero además, ustedes habrán escuchado que hay un famoso SENACE, que se oye pues, ahora en las noticias respecto a los apagones. Este es el Centro Nacional del Control de la Energía. Esta es una instancia que, siendo, ¿no es cierto?, que este es un mercado en donde hay actividades de orden privado y público, es el que regula, ¿no es cierto?, la actividad que desarrollan los distintos actores de la industria. Y el SENACE entonces despacha las centrales y organiza, ¿no es cierto?, el manejo del mercado eléctrico. Pero además tenemos también, como en todo servicio público, un ente regulador. Este es el famoso ARCONEL. Este, ¿no es cierto?, tiene por función fijar las tarifas de electricidad, pero además también, ¿no es cierto?, controla la calidad del servicio que tiene que prestarse. Este es un poco el esquema de la industria eléctrica. Ahora,
entremos un poco en materia. El Ecuador, como dije, ¿no es cierto?, tiene una gran potencialidad eléctrica, aquí lo señaló Alberto. Hay estudios de inventario de hidrogeneración en el país que hablan de 40.000 megas de capacidad. Imagínense ustedes, el Coca-Cola Sinclair es una central de 1.500 megas. El complejo del Paute puede tener entre 1.500 a cerca de 2.000 megas. El país puede tener 40.000 megas de inventario de electricidad en proyectos grandes, medianos, pequeños. Entonces, la potencialidad de que es un país pequeñito, en kilómetros cuadrados, en su capacidad es inmensa. Segundo, es un país que estamos en la mitad del mundo. Por lo tanto, la cantidad de horas de luz que tenemos, entenderemos todos, es importantísima. Y por ende la generación fotovoltaica, que es la generación con el sol y con la luz, tiene altísimas capacidades. Y luego el viento, la geotermia. Ustedes han escuchado hablar ahora de la geotermia, ¿no es cierto? Esto fundamentalmente está ubicado en donde están las termas, para situarnos aquí, Papayacta, Chachipiro, seguramente Baños, en la zona del sur. Esto es pues la generación con la lava de los volcanes, justo que se mezcla con el agua y produce vapores de altas temperaturas que finalmente el vapor mueve las turbinas. Entonces, el problema del país, como ha dicho Alberto, es un problema técnico, no es un problema técnico. Los técnicos han establecido con precisión que hay un Plan Nacional de Electricidad. ¿Qué significa esto? Cómo el país, ¿cierto?, cada año va estudiando sus necesidades de energía y cómo éstas tienen que irse incorporando en función de las capacidades que tiene el país en su potencialidad de generación. Segundo tema, históricamente hemos sabido que el estiaje en el Ecuador es desde octubre hasta marzo. Yo recuerdo que cuando veníamos a la universidad, antes ingresábamos en octubre a clases y había ese famoso cordonazo de San Francisco que la universidad en aquella época, hace muchos años, no tenía pues la infraestructura física que hoy tiene. Y entonces era terrible, ¿no es cierto?, el acceso a la universidad cuando llovía en los primeros días de octubre. Pero estas eran lluvias esporádicas. Y luego los antiguos decían siempre abril aguas mil, que era cuando regresa, ¿no es cierto?, la lluvia. Entonces, estos son elementos importantes para entender que finalmente las previsiones técnicas, tanto en la demanda de energía, ¿qué significa esto? Como todo servicio público, la población crece, las necesidades aumentan, hace falta el agua potable, hace falta la energía. No es menos cierto que hemos tenido condiciones climáticas difíciles por todo lo que Alberto explicó, y claro, la demanda de energía que venía creciendo históricamente el Ecuador entre el 4, 5, 6%, tuvo unos saltos en estos últimos tiempos, pasó a niveles de 8, 10% de crecimiento, es decir, las necesidades de energía se duplicaron. Pero concluyo esta primera parte diciendo, los técnicos le informaron a los gobiernos de turno cuáles eran las necesidades de energía. Les dijeron, estiaje 23-24, 450 megas. Estiaje 24-25, 1100. Y seguramente el estiaje 25-26 crecerá por este factor de crecimiento de la demanda. Entonces, la reflexión es, ¿y qué hicieron? Los trabajadores dijimos siempre, esto era la crónica de los apagones anunciados, porque si ya sabíamos que teníamos este estiaje y que finalmente teníamos una planificación que cumplir, la irresponsabilidad, la incompetencia, ¿no es cierto?, de varias autoridades nos han llevado a donde hoy estamos. Y por eso es que al final, ¿no es cierto?, el país terminaba, ¿no es cierto?, regresando a esas viejas recetas de hace muchos años, porque la historia de las barcazas es una vieja historia.
En el Ecuador, hace 20, 25 años, y aquí está Alberto, recordará esto, las barcazas, ¿no es cierto?, vinculadas a varias prominentes familias en Guayaquil, las tenían parqueadas en Panamá, venía el estiaje, movían las barcazas a generar en la época de estiaje y viva la fiesta de los precios de energía en el Ecuador. Esta es la realidad. Y claro, con autoridad, ¿no es cierto?, un ministro que salió y dijo que ojalá Diosito nos ayude con el agua, y entonces si en manos de esas personas estamos, entenderemos cuáles son las consecuencias que hoy estamos pagando los ecuatorianos. Y lo lamentable de esto es que esos mismos personajes, ¿no es cierto?, que desfilan en los canales de televisión, y aquí hay que decirles, yo en nombre de los trabajadores tengo que decirles con absoluta precisión, ¿quiénes eran pues los ministros? El señor Ortiz era el ministro del señor Moreno y su asesor era el señor Santos Albite, y después el señor Rodríguez era el siguiente ministro del señor Moreno, y luego pues el señor Santos Albite era el ministro del señor Lazo. Entonces estos personajes habrá que preguntarse, ¿no es cierto?, cuáles son pues sus vinculaciones en torno, ¿no es cierto?, a los intereses que tienen en los negocios de la energía eléctrica. Y esto no lo he dicho yo, ha habido denuncias clarísimas y precisas que responden, ¿no es cierto?, a las personas que al final se benefician de estas crisis, porque son o representantes de los importadores de combustible o son representantes, ¿no es cierto?, de las empresas que venden también los equipos técnicos y por lo tanto lucran, ¿no es cierto?, de las crisis que el país tiene. Y aquí algunos datos también que creo que son importantes. Cuando el señor Dají quería privatizar el sector eléctrico, y esto voy a referirme a algo que también mencionó aquí, cuando escindieron las empresas fueron separadas en empresas de generación y en empresas de distribución y comercialización. Y déjenme contarles el caso específico de la empresa eléctrica Quito. La empresa eléctrica Quito iba a ser privatizada, como iba a ser privatizado todo el sector eléctrico en aquella época. Y contrataron una banca de inversión. La Salomon Smith Barney vino a valorar el sector eléctrico. Y le valoraron a la empresa eléctrica Quito en $90 millones. Esto fue tan vergonzoso que en 15 días cambiaron el precio y la pasaron a $120 millones. Cuando solo el Estado ecuatoriano le debía a la empresa eléctrica Quito por diferencial tarifario $180 millones. Imagínense en el negocio que hacían. Pagaban 120, se llevaban $80 millones y se quedaban con toda la infraestructura eléctrica, con todas las centrales de generación, Chillos, Cumbayá, Mayón, Pasochoa o Alberto Hernández, con toda la infraestructura de redes, transformadores de las empresas. Entonces, queridos estudiantes, este finalmente es, como hemos dicho, el proceso en el cual nos van llevando en una crisis para encontrar la fórmula final. La fórmula final es privatizar y obviamente llevarse, ¿no es cierto?, esta infraestructura que ha sido construida con el esfuerzo de todos los ecuatorianos, porque cuando hemos construido el Pau, el Agoyán, el Pisayapo, el Coca-Cola, el Daule Peripa, esto se ha hecho con el dinero de los ecuatorianos. Es el patrimonio que tenemos los ecuatorianos. Y entonces, además, estas experiencias ya las vivimos en otras partes del mundo. Dicen que el señor Menem, en la Argentina, solo le mandó vender las joyas de la abuela, porque vendió todo, vendió electricidad, vendió las telecomunicaciones. Y entonces la gente, el pueblo, ya no tenía ni siquiera con su salario para poder pagar el consumo de energía y devolvía a los contadores, los medidores. En Bolivia, el señor Sánchez de Lozada vendió el agua potable se privatizó con una empresa francesa que es la que tiene la concesión en Guayaquil.
Y tuvo, ¿no es cierto?, que los gobiernos regresar a recomprar estas empresas porque finalmente las condiciones y las posibilidades de que la gente más pobre pueda acceder a los servicios se va negando. Entonces, yo señalaría pues que en esta intención ya es un modelo, ¿no es cierto?, preestablecido. Hay que ir satanizando lo público, hay que ir, ¿no es cierto?, asfixiando las empresas, y entonces cuando las empresas ya no tienen capacidad de responder un servicio público eficiente, entonces hay que recurrir a la privatización. Y déjenme contarles 2 o 3 temas importantes sobre esto. Hoy en el Ecuador se cambió la prelación del pago. Miren, ¿cómo funciona el mercado eléctrico? Se recoge el dinero de las empresas distribuidoras y hay una prelación de ir pagando. Entonces, antes, primero estaba la generación pública, pues, porque había que darles recursos para que se pueda hacer lo que aquí hemos señalado, el mantenimiento adecuado a todo el parque termoeléctrico. Hoy, la prelación de pago es primero el dinero para los generadores privados. ¿Sí? Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, todo este grupo de inversiones, ¿no?, que están allí esperando la suscripción de sus contratos, pues van a tener la garantía de prelación de pago, por lo tanto van a recibir primero el pago. Y el quinto lugar tienen ahora la inversión de las empresas distribuidoras. ¿Qué significa esto? Que entonces cuando esta energía cara que hoy tenemos que pagar, ya no habrá recursos para reinvertir, ya no habrá recursos para mejorar el alumbrado público, para hacer las inversiones en las redes, para crecer, ¿no es cierto?, la electrificación a los sectores más pobres, porque vamos a tener que destinar el costo de la energía cara. Datos sencillos. Tarifa de energía, 3.50 promedio generación. Para ser rápido, 1 centavo la transmisión. 4.5 centavos la distribución. 3.5. Hemos comprado energía a 60 centavos de dólar el kilovatio hora en ciertos momentos a Colombia. Vamos a pagar 28 centavos de dólar a los industriales que están hoy entregando generación. Y el contrato de la barcaza es de 14.3 centavos de dólar. Entonces, ¿de dónde va a salir este dinero? Primero, va a descapitalizar las empresas. Segundo, a alguien le van a quitar los recursos. Yo me imagino que ojalá no sea pues, a la educación, a la salud, pero alguien va a terminar pagando esta fiesta. Quiero ir concluyendo con lo que Alberto decía. Nosotros no satanizamos a la empresa privada. Perfecto, pues, que hagan negocios, farmacéuticos, comerciales, pero cuando interviene en un servicio público, ¿no es cierto?, yo no creo que alguien va a dejar de invertir en la cadena de farmacias para ir a una generación de energía si no tiene lucro. Pues. El privado va a venir a tener utilidades y esas utilidades van a terminar en la planilla. Por eso los trabajadores decimos, seguramente hasta febrero que hay elecciones no habrá incremento tarifario, pero en febrero en adelante el golpe que vendrá al pueblo ecuatoriano respecto de las tarifas será además una consecuencia de toda esta incapacidad e irresponsabilidad con la que han manejado este sector. Por lo tanto, nosotros aprendimos esta receta hace muchos años. Cuando impedimos la privatización, entendimos que este es un tema de lucha de los sectores sociales comprometidos en el país. Trazamos una alianza con el movimiento indígena, con los movimientos poblacionales, con los sectores, para oponernos a procesos de esta naturaleza. Y por favor, que aquí quede absolutamente claro, nunca el sector privado ha estado impedido de invertir. Todas las leyes, la anterior ley del régimen del sector eléctrico, la famosa ley no más apagones y la última ley que acaban de aprobar, ha permitido. Alberto decía, la propia Constitución establece
Por excepcionalidad, el sector privado intervendrá en los sectores estratégicos. Entonces, al final, este modelo a donde quiere conducir es obviamente a despojarnos a los ecuatorianos de ese patrimonio que es el sector eléctrico, que, como he señalado, ha sido construido con mucho esfuerzo. Pero bien, hay que proponer cosas, y yo estoy de acuerdo con algunas de las tesis que se han planteado hoy día. Hay que sin duda diversificar esta matriz energética, pero también hay que tener mucho cuidado con algunas novelerías, porque aquí hay gente que habla de cualquier cosa. Miren ustedes, el proyecto geotérmico de Chachindiro, los pozos de prueba estaban botados desde el año 2019. Salieron ahí hoy en la moda de que hay que retomar el tema de la geotérmica. Es un recurso importante. La energía fotovoltaica, sin duda, pero la energía fotovoltaica tiene una cosa que es importante, ustedes conozcan, chicos, que se llama el factor de planta. El factor de planta es cuánto tiempo una generación produce la energía. Sin duda, pues hay 12 horas de noche y 12 horas de día. Y si hay nubes, ¿no es cierto?, y hay condiciones atmosféricas distintas, obviamente la producción de una planta fotovoltaica tiene horas en las cuales produce. Y hay que decirlo además, esto lo han dicho los técnicos, Alberto, en el Aromo es una zona nubosa, por lo tanto es una zona que no va a tener como sitio escogido la eficiencia que se requeriría, ¿no es cierto?, en otros sitios del país en generación fotovoltaica. Entonces, este es un cúmulo, ¿no es cierto?, de intereses, pero al final creo que los ecuatorianos, como comencé, tenemos un país pequeño, con inmensas capacidades hidrogeneradoras, fotovoltaicas, eólicas, la basura, la biomasa. Quito tiene 1.500 toneladas de basura diaria. En Ámsterdam, hace 100 años hay un incinerador de basura. El Reino Unido lleva la basura en barcos para que le procese el incinerador de Ámsterdam. Es decir, ese incinerador produce 200 megavatios, para tener una idea, casi un toachipilató, a partir de los procesos de incinerar o tratar los desechos urbanos y la basura. Entonces, creo que finalmente este es un tema de institucionalidad. También hay que poner gente competente. Las universidades, las escuelas politécnicas han aportado profesionales de gran capacidad y valía, pero tenemos una inestabilidad en el sector impresionante. 4 ministros en este año. En la empresa eléctrica Quito, 4 gerentes en un año. Entonces, ¿cómo puede manejarse el sector eléctrico de esta forma? Yo creo que hay que regresar a la institucionalidad del Ministerio de Electricidad para poder tener, además de allí, política pública sensata que permita que podamos enfrentar el tema de la crisis. Hoy esta crisis no solo afecta a los negocios, a la industria. Ya, pues este es un tema psicológico. ¿Cómo llegan las familias de su casa y desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche? Y por favor, esto no es defensa de la empresa eléctrica Quito, a quien me debo, a los trabajadores que represento, pero quiero que ustedes sepan que quienes disponen, ¿no es cierto?, los temas de los cortes, los apagones, están en el ministerio. Esto finalmente no está en manos de los técnicos, está en manos, ¿no es cierto?, ni siquiera de políticos, porque esto sería decente, de politiqueros que finalmente toman decisiones incluso por fuera de las recomendaciones técnicas y generan, ¿no es cierto?, un caos que al final la pagamos todas y todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Compañeros, compañeras, quiero agradecer la presencia de Luis Majas, dirigente histórico de la CONAIE, que nos ha acompañado hoy día. Lucho, bienvenido, un aplauso. Agradecemos la intervención del ingeniero Jorge Martínez. Hay que recordar que discutir ideas no es dividir opiniones.
más bien es enriquecerlas para avanzar hacia una verdad más certera. A continuación tenemos la presentación del ingeniero Elías Ibadana. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenos días con todos, compañeros de la mesa directiva, distinguidos compañeros docentes, señores estudiantes. En primer lugar, quiero agradecer al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas por haberme invitado a ser parte de este foro en donde vamos y estamos tratando la crisis energética en el contexto neoliberal. Yo también soy parte, graduado de aquí, de la Universidad Central del Ecuador en 1990 y por lo tanto también he estado sujeto y he visto algunas otras en otras ocasiones estos eventos que estamos sufriendo ahora en cuanto a la crisis energética. Y dentro de lo que me compete, yo les voy a hablar acerca de la academia y la crisis energética, es decir, el rol que nosotros debemos trabajar como academia para ir viendo cómo se puede solventar esta crisis energética que no es de hoy, sino que ha sido desde décadas anteriores y que ha venido repitiéndose durante algunos periodos. Sin embargo, no se ha hecho nada por ir enfrentando estos eventos a futuro. En la actualidad conocemos que la crisis energética global ha alcanzado niveles alarmantes con proyecciones que indican un aumento del 50% hasta el 2050. Y dentro de este contexto nos vamos a hacer una pregunta. ¿Estamos realmente preparados para estos desafíos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos o no estamos preparados? En este contexto, en Ecuador, donde se depende grandemente de las hidroeléctricas, no se ha hecho nada por irse preparando para, como ya lo dijeron los panelistas anteriores, en ver otras alternativas para suplir esta deficiencia energética que nosotros estamos actualmente sufriendo. Algunas notas importantes que debemos conocer. La población en 1990 fue de 10.450.000 habitantes en el Ecuador. Para el 2022 tenemos una población de 18 millones de habitantes. En el periodo de 1988 a 1992 se inicia un programa de electrificación masiva. En 1992, 1993 y 2009 empieza la mayor parte cuando los países de América Latina tuvieron apagones durante la década de 1990, pero Ecuador de igual manera no hizo nada, ninguna reforma estructural en este sentido. Como ya lo dijo Alberto Acosta, en la década de 1990 que tuvimos apagones, igual hubo un adelanto de 1 hora, teníamos que madrugar a trabajar a las 5 de la mañana, que ya era las 6 de la mañana. Entonces también hemos tenido estos apagones desde hace algunos años. Pero países como Chile, Colombia, Argentina y Uruguay pasaron apagones de hasta 16 horas en la década de 1990. Pero luego hicieron cambios estructurales y se abrieron a los sectores de la empresa privada. Pero aquí también hay que hacer un paréntesis, ya que no solamente vamos a depender de la empresa privada, sino que debemos de trabajar de manera conjunta lo que son las instituciones públicas y privadas. Como ustedes ya escucharon anteriormente, se trata de satanizar a lo que es la empresa pública. Y de acuerdo a datos que se han recabado, se necesitan entre 20 y 30 días de lluvias intensas para que los embalses de la hidroeléctrica Mazar operen adecuadamente. Entonces también hay que ir considerando algunos otros aspectos.
ya lo mencionaron, cómo ha ido avanzando las tecnologías y cómo se ha ido la deforestación avanzando en algunos sectores. En las noticias nosotros hemos visto cómo en algunos sitios, algunas quebradas, ríos que tenían agua, actualmente están secos y solamente se ven piedras en los lechos. Y eso es lo que está afectando para que no se tenga un adecuado manejo en la energía para hoy y para el futuro. También hay que considerar el uso indiscriminado de la energía. Ustedes ven que innecesariamente tenemos letreros a nivel de todas las ciudades que no son necesarios, pero están consumiendo energía y eso está afectando. ¿Cuál es la importancia de la academia? La academia debe formar un capital humano. En este contexto, la academia es fundamental para la formación de profesionales capacitados en energías renovables y eficiencia energética. Como ya lo habíamos hablado, necesitamos ya irnos cambiando a otro tipo de energías, como la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía de biomasas. En este contexto tenemos algunos proyectos pequeños que ya lo mencionaron, el proyecto de Villonaco, pero también en la provincia de Loja recientemente, en el 2023, empezó a operar otro proyecto eólico que constituye el proyecto Huascachaca, que se encuentra también en la provincia de Loja, en la frontera con la provincia de La Suay, cerca del cantón Santa Isabel, en donde se instalaron 15 generadores con energía eólica y complementando con el proyecto eólico de Villonaco, en donde se tienen 15 generadores también que abastecen de energía eléctrica. Otro de los complementos es la energía de biomasas. Hablaban de la quema de la basura, pero también se puede complementar esto con los rellenos sanitarios. Aquí tenemos algunos rellenos sanitarios que no se les ha manejado, no se les ha construido adecuadamente. Por ejemplo, en Europa, prácticamente en Inglaterra, donde tuve la oportunidad de hacer mi maestría, justamente en el tratamiento de los rellenos sanitarios, que a lo largo de muchos años, a largo tiempo, por ejemplo 30, 40 años, ya se puede utilizar la energía que se puede obtener de estos rellenos sanitarios. Entonces hay que ir viendo y volviendo también a estas energías alternativas, como también la energía de los volcanes. El proyecto Chachimiro y otros proyectos en algunos volcanes ya se los venía estudiando desde hace algunos años, desde cuando yo entré a la universidad en 1984. Sin embargo, no se ha concretado algo. Solamente el proyecto que se hizo unas perforaciones en el 2019, si mal no recuerdo, pero recién que se lo están tratando para ya incorporar para la generación de energía para el futuro. ¿Qué estamos haciendo nosotros como academia? En lo relacionado a la Universidad Central, tenemos algunos proyectos de maestría en energías renovables, algunos de los cuales se ofertan en la FIGEMBA como eficiencia energética y cambio climático y recursos hídricos, que permiten la formación de profesionales especialistas en este campo de la energía. Actualmente, la Universidad Central y la FIGEMBA están trabajando hacia la transición energética desde el punto de vista técnico-económico y de gobernanza, y además se han dado pasos fundamentales como la creación del Instituto de Investigaciones Hidrocarburíferas, el capítulo estudiantil Student Energy, primero en el Ecuador, creado hace 2 años en la FIGEMBA, y además se están realizando cambios de la carrera de petróleos a carrera de energía y petróleos. De igual manera, la carrera de geología en el rediseño curricular aprobado en el 2018 implementó la asignatura de energías alternativas
para tratar lo relacionado al aprovechamiento de la energía solar, eólica, geotérmica y también de biomasas. ¿Qué otras alternativas se proponen para el futuro en el Ecuador? La creación del Laboratorio Nacional de Innovación Energética, el desarrollo de una ley nacional de energía, implementación de un sistema nacional de planificación energética, reforma energética integral, y adaptación a las nuevas realidades. Entonces, dentro de este contexto, es importante seguir tratando lo relacionado a las fuentes alternativas de energía para no padecer en el futuro de lo que actualmente estamos padeciendo. Y esto es un papel de la academia que nosotros debemos enfocarnos en estos temas, pero para lo cual necesitamos recursos económicos y lamentablemente para la investigación no disponemos de recursos económicos que puedan suplir estos elementos, ya que investigar significa recursos económicos. Y alguna vez en una institución pública que trabajaba, siempre decían que la investigación no nos va a generar recursos económicos. Si bien no genera recursos económicos inmediatos, pero los recursos económicos se los ve a futuro, ya que con unos estudios adecuados se puede obtener recursos económicos a largo periodo. Entonces es importante que como academia sigamos trabajando en propuestas de investigación en energías alternativas en conjunto entre todas las facultades y también trabajando de manera coordinada interinstitucionalmente lo que es la institución pública, privada, los gobiernos autónomos descentralizados y la universidad, que puede ser un enlace entre las empresas y también la comunidad. Solamente trabajando de manera conjunta lo que es Estado, academia y comunidad, sacaremos al país adelante para el futuro. Muchas gracias por escucharme. Imponer posturas, no busca incorporar posturas a la fuerza, sino busca cuestionarlas, analizarlas y generar nuevas. Estamos en un espacio en el que podemos aprender, crecer y producir asimismo conocimiento que nos ayude a fomentar el cambio. A continuación tenemos cierres y reflexiones del debate aparte del señor Edward Barker. Compañeros y compañeras, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, le tenemos a Alberto, a Jorge, no sé, preguntas. Sí. Por favor. Bueno, muchas gracias. Una observación. Alberto, salud. En todo lo que se ha comentado me preocupa mucho no se ha vinculado un poco la cuestión, más a fondo la cuestión económica, ¿no? Porque quiero al final derivamos en un tema, por ejemplo, de pagos, como se mencionó, el tema de la prelación, o por ejemplo, en el tema del plan de mantenimiento y etc. Para hacer la cuestión corta, nosotros tenemos ahora un acuerdo ya gastado con el Fondo Monetario Internacional de 6.500 millones de dólares, ya gastado. Tenemos un acuerdo firmado por 4.000 millones de dólares, más de 1.000 millones ya ingresaron a la economía y se han gastado también, se van a gastar. Parte del nuevo acuerdo es para pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Aparte de eso, tenemos caducidad de bonos que el Estado Patrullero emitió de deuda desde el año 2014 en adelante. Algunos ya caducan porque eran a plazos de 10 años, bonos de deuda.
externa. Tenemos las deudas que se renegociaron en pandemia, en el gobierno de Lenín Moreno, 2020, algunas ya caducan desde el 26. Algunas estimaciones nos hacen ver que tendremos que pagar deuda hasta el 2035, mínimo. No quiero ser pesimista, pero como economista me nace la duda de, bueno, ¿cómo podemos en este contexto de austeridad extrema que se nos viene, que no es una austeridad de un año o dos, sino que estamos posiblemente en una austeridad de décadas, qué alternativa tenemos en concreto? Porque aparte tenemos deudas que pagar a China. De hecho, ¿cuál era el discurso de, por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos tipo Coca-Cola Sinclair? Estos proyectos iban a generar rentabilidad que iban a permitir pagar las deudas, y no ha sido el caso. Entonces, yo creo que es necesario posicionar también esta cuestión en ese contexto, porque eso ha dado pautas de Fondo Monetario Internacional a partir de varios funcionarios a revisar. Recordemos que se le solicitó al ministro de Economía actual por parte del fondo. Entonces, mi pregunta, y perdón, me extendí mucho. De hecho, con Alberto hemos escrito varias cosas, incluso alternativas y demás, pero están dadas las condiciones. Es decir, tenemos un presidente que incluso pisotea la institucionalidad. Y tenemos al Fondo Monetario atravesado con estas deudas de años. ¿Qué hacer? O sea, realmente, y ya pienso a nivel más macro, o sea, ¿qué hacer? O sea, a nivel de gremios, movimientos sociales, políticos. Porque al menos yo personalmente siento que estamos bastante entrampados, y yo no hablo en términos políticos y obviamente técnicos. La propia presidenta reconoció que los técnicos y se les hace caso. Eso es mi parte, gracias. Soraya, por favor. Quisiera agradecer a las autoridades y a los colegas que se han encargado de organizar junto a un grupo destacado de estudiantes de este evento, porque nos permite a los y las trabajadores y trabajadoras sociales y a quienes tenemos un compromiso con las necesidades de la gente, con los problemas sociales, con esa cuestión social que a diario demanda de los y las trabajadores sociales una acción más directa, una acción oportuna, una acción efectivamente que tienda a promover sus derechos. Como docente de la Cátedra de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vemos con muy buenos ojos el que la facultad, el que nuestra carrera nos haya traído a estos escenarios a debatir el tema de la crisis energética. Concretamente, para el economista Alberto Acosta, a quien nos place junto al resto de ponentes en este evento tenerlos acá, la siguiente pregunta: ¿cómo considera que la crisis energética incide en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales para la población? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, por favor. No sé, si quiere venir, con gusto. Buenos días a todos, estimados ponentes. Yo tenía dos preguntas planteadas para el señor Alberto Acosta. La primera es, ¿de qué manera las políticas neoliberales del presidente Daniel Noboa han influido en la configuración de la crisis energética y cómo han afectado la capacidad del Estado para gestionar los recursos energéticos de manera sostenible, tomando en cuenta que, como ha mencionado, el Ecuador tiene más de 2 o 3 fuentes energéticas? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles han sido las consecuencias sociales y económicas de esta progresiva privatización y liberación del sector energético en el Ecuador? ¿Y en qué medida estas políticas han contribuido a la precarización del acceso a la energía de los sectores vulnerables? Porque recordemos que el Ecuador tiene varios sectores vulnerables que necesitan de la energía y no solo en las ciudades se ha visto esta afectación. Gracias. Gracias. Por favor. Sí, dos preguntas. Aquí y acá. Bueno, mi pregunta básicamente está
organización en esa transmisión de la energía. Entonces, digamos, arrancamos desde la generación hasta la distribución, que en este caso es a nuestros hogares. Me parecería menester entender de qué manera al nosotros optar por nuevas fuentes de energía, cómo sería ese proceso de sistematización, entendiendo que necesita un tiempo adecuado. Entonces, ¿qué tan factible sería eso al final de cuentas, digamos? Gracias. Y con eso cerramos las preguntas para... primero acá y después acá. Bueno, mi pregunta es muy simple. O sea, hablábamos de que este tema energético no es únicamente un tema técnico, sino hablamos de que también es un tema social, es un tema político. Entonces, mi primera pregunta es, hablamos de que este tema se pudo haber evitado hace mucho tiempo y no se lo hizo. Pero actualmente, específicamente en este momento, ¿qué tenemos o qué se puede hacer para empezar a cambiar lo que ya está sucediendo? ¿Podemos hacer algo? Simplemente nos toca esperar a que pase esta temporada y tener la confianza en que tal vez el nuevo gobierno venga y haga las cosas bien. Y bajo esta pregunta, la segunda sería, se habla mucho de que últimamente como sociedad estamos muy impávidos de la situación y se ha empezado a hablar, por lo menos aquí en la universidad, del tema de salir a las calles. ¿Hasta qué punto creemos que esto pueda servir en algo, que pueda ser algo factible, tomando en cuenta también la situación sociopolítica del país? Eso. Gracias. Compañero. Y con eso sí ya cerramos las preguntas para poder dar paso a que contesten. Yo solo quisiera hacer una reflexión a todos. A referirse, parece un fenómeno del fin del mundo. Yo quiero recordarles, digamos, quisiera poner en el tapete, yo crecí, se puede decir, en la familia humilde, donde mis 14 primeros años crecí a vela. Y no se me acabó el mundo. Entonces, ante esto, más bien es un hecho de reflexión, o sea, de que aquí quizás todos podemos hacer algo. Y digo todos porque me refiero a, quizás hasta me incluyo yo. Yo siempre me suelo autoincluir porque quizás tengo que hacer un mea culpa, porque también he sido parte de todo esto, porque en algún momento no he dicho nada cuando tenía que decir. Voy a topar dos temas que en este momento se han tratado. Uno, el tema del tema hidroeléctrico. Acá el ingeniero Ibarango nos mencionó un tema que es fundamental, que había que analizar desde hace mucho tiempo, y no sé cuántos nos hemos fijado cómo ha cambiado las cuencas hidrográficas en los últimos años por el uso del suelo y qué implicaciones ha tenido todo esto. Y eso no lo hemos analizado. Y a partir de esto dicen que hay como 40.000, algo así, de potencialidad de electricidad. Y ahí recuerdo los famosos planes de minería, porque alguna vez estuve en el sector minero. Cada año, si no, cada gobierno se hacía un plan de minería, un plan nacional de desarrollo minero. Esto me acordó cuando dijo el señor que hay un plan nacional de electrificación. Pero lamentablemente esos planes nunca se han llegado a ejecutar. Hay que ser realistas. La gran pregunta que quizás como académicos ahora nos debemos hacer es cómo hacemos nosotros que esos planes que los gobiernos nos dicen que van a hacer, finalmente por lo menos un 10%, un 20% se cumplan. Porque caso contrario, si nos ponemos a trabajar todo un tiempo, preparamos estos planes y no se cumplen, ¿qué pasa? No pasa nada, los resultados son estos. Y esa era mi pregunta al ingeniero de electrificación. ¿Qué tanto está influyendo, cuánto ha influido al deterioro de estas condiciones hidrológicas el enorme cambio que han sufrido las cuencas hidrográficas? ¿Sí? Por un lado. Por otra parte, economista, es muy interesante, es obvio que el asunto no es solo técnico, es también político. Aquí hay muchos intereses, hay que ser realistas. Todo el mundo tiene intereses en esto, no solo yo ni solo usted, todo el mundo tiene intereses, unos más, otros menos. El tema fundamental aquí viene a esto que usted mencionaba sobre el tema del uso del hidrocarburo, cuando aquí en Quito y en el Ecuador nos pusimos el cuchillo en el cuello cuando dijimos ya empecemos a cerrar el IPT, por ejemplo. Pero sin embargo ahora nos damos cuenta que necesitamos el hidrocarburo y aquí hay una reflexión. ¿Por qué no hemos pensado, por ejemplo, en el uso de ese gas que sale de los pozos para generar electricidad? Tampoco hemos hecho investigación.
Como decía el ingeniero, para investigar eso se necesitan recursos. Y lamentablemente esos recursos de ninguna parte les llega a la academia para hacerlo. Esas son las reflexiones. Gracias. Gracias, compañeros. Vamos a ir contestando las preguntas en el orden de intervención. Alberto, Jorge y el señor Ricardo David Ligero. Como siempre, es la parte más interesante. Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Vamos analizando pregunta por pregunta de la manera más precisa y concisa posible. El economista John Casas Guijarro tiene toda la razón. Todos estos temas deberíamos ubicarlos en la discusión económica. Yo mencioné muy rápidamente algo al respecto cuando hablé de las políticas de austeridad fondomonetaristas. Esas se han transformado en un verdadero austericidio en lo económico. La inversión del sector público ha caído de cuánto, de cerca de un 7% del Producto Interno Bruto en el año 2013, y la economía está estancada desde el año 2015. Muchos escribimos un libro sobre la década desperdiciada del consumismo. Y luego vino una doble pandemia. La pandemia del coronavirus y la pandemia neoliberal. Y no estamos superando eso porque vemos que inclusive la inversión del sector público ha caído menos del 0.5% del Producto Interno Bruto. Y eso pasa factura en lo social, en lo productivo, en la seguridad. Recuerden que ni siquiera se cumplían los presupuestos de seguridad en el gobierno del señor Lazo, sin tanta recordación. También está pasando factura en el sector energético. Hay un austericidio social, austericidio productivo, austericidio de seguridad y un austericidio energético. Y las perspectivas con todo ese escenario que plantea el economista Cajas Guijarro son realmente preocupantes. Y él nos dice, están dadas las condiciones. ¿Condiciones para qué? Para seguirnos hundiendo en un manejo económico que va a generar cada vez más dificultades y que se presenta como la gran alternativa el mercado y las privatizaciones. Frente a eso hay que cambiar de rumbo, porque eso es claro, no solo es que tenemos que dar respuesta a la cuestión energética, sino a la cuestión económica, a la cuestión social y por supuesto a la cuestión política. Y alguien dirá, pero economista, ¿de dónde sacamos dinero para enfrentar este rato a la crisis? Había dinero el año pasado. Les mencioné que les contaron recursos a la CELEC, a la empresa eléctrica del Ecuador, por cerca de $500 millones, exactamente el 28 de diciembre del año 2023, época en la que también le descontaron recursos de 500-2.000 millones a Petroecuador, que era la empresa encargada de comprar los combustibles. No hay combustibles suficientes ni siquiera para la termoeléctrica más grande del Ecuador, que es Termomachala. Y en la actualidad sí habría recursos, habría que discutir. Tenemos una reserva monetaria internacional de más de $8.800 millones. Con un 10% de eso se podría financiar gran parte de estos problemas. Pero eso no es suficiente, porque necesitamos dar un cambio de rumbo. Efectivamente, está más que evidente que todo esto tiene una serie de impactos sociales muy duros y muy complicados. Y depende de cómo salgamos de esta crisis energética para ver cuál es el escenario que va a predominar. Un escenario de derechos es diferente a un escenario donde se prioriza lo mercantil, la energía como mercancía o como simplemente factor de producción. Y eso es algo donde se tiene que distinguir y donde se tiene que trabajar. Y ahí habría una cuestión para el análisis, todo lo que es los precios de los combustibles, las tarifas de la electricidad. Y eso hay que estar muy cuidadosos, porque pueden buscarse la eliminación de los subsidios en clave de atender las demandas del Fondo Monetario Internacional, pero un manejo adecuado de los precios de la energía en general, con criterios de equidad social y de equidad ecológica, puede dar respuestas mucho más interesantes. Como estamos viendo entonces, aquí la pregunta de fondo es ¿qué hacer? Habría muchas cosas que analizar, pero no les quiero aburrir en el tema. Lo que sí está claro es que necesitamos una transición energética. La transición energética dominante es la que nos dice hay que sustituir el consumo de los combustibles fósiles. No podemos seguir carbonizando la atmósfera. Hay que dar paso a lo que se conoce como el consenso de la descarbonización. ¿Cuál es la propuesta que hacen los países del norte
en clave de transición corporativa. Sustituir el petróleo por fuentes alternas de energía, pero no cambiar las lógicas de acumulación del sistema, ni las estructuras de producción, ni las estructuras de consumo. Entonces, ese intento de cambiar los combustibles fósiles por otras fuentes de energía, que no está funcionando hasta la actualidad, lo que está haciendo es recrear las condiciones de la División Internacional del Trabajo, que nos mantiene a los países del sur global como productores y exportadores de materias primas. Y entonces comienza a aparecer lo que podríamos definir como un colonialismo verde. ¿Qué es lo que se plantea como solución para el transporte? Los autos eléctricos. La gente se emociona, autos eléctricos. ¿Pero qué se necesita para los autos eléctricos? Más minerales. ¿Y de dónde vienen los minerales? Del sur global. El litio viene de zonas donde hay un enorme estrés hídrico, de zonas desérticas, el litio. El cobre se está destrozando las selvas amazónicas por los otros sectores del mundo. Tierras raras. Nosotros seguiremos siendo países campamento para suministrar materias primas para los países ricos. Y ni siquiera se resuelve el tema del transporte, porque el asunto no es más autos privados, por más eléctricos que sean. Necesitamos transformar el transporte público, masivo y de calidad. Por ejemplo, a modo de idea de lo que se podría hacer, porque alguien dirá, el quehacer toma tiempo. Si hubiera una autoridad que está pensando en soluciones, esta tarde, demos de tiempo hasta las 3 de la tarde, ya podría comenzar a introducir un cambio. El túnel Guayasamín debería ser solo para buses y taxis, por supuesto, para facilitar el transporte público. Pero aquí es al revés. Más del 80% del presupuesto de la ciudad de Quito sigue siendo para el transporte privado y no es para el transporte público. Entonces, esas son de las grandes tareas en las que tenemos que trabajar, y entonces no se trata solo de sustituir con nuevas energías, por más eficientes que sean, sino ir cambiando las estructuras de producción, de consumo e ir repensando las ciudades. Eso es adicionalmente algo que me parece a mí fundamental, es comenzar a repensar la economía. Con John hemos trabajado al respecto. Ya es tiempo de comenzar a liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente. Había un economista inglés que no era ecologista realmente, no era comunista, por supuesto, era asesor de los gobernantes norteamericanos, el presidente de los Estados Unidos, un señor Kenneth Bolton, que decía que solo locos y economistas pueden creer que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo con límites biofísicos. Lo que pasa es que la mayoría de economistas están locos, y pido disculpas a los locos por compararles con los economistas. En este escenario también podríamos discutir, podríamos hablar sobre el tema, sobre si conviene o no seguir explotando el ITT. Yo creo que hay que cumplir el mandato popular, porque es parte de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Además, ¿cuánto es el ingreso neto que generó el ITT el año pasado al presupuesto general del Estado? 183 millones de dólares. 183 millones de dólares. Eso es algo que se recupera si hay voluntad política. Volvemos al tema político. Ustedes deben saber que en el Ecuador hay lo que se conocen las exoneraciones, los incentivos y beneficios tributarios. En el presupuesto general del Estado no aparecen esas cifras. Son subsidios, pongámosle, que se dan y que benefician a los grandes grupos económicos. Desde el año 2014 hasta el año pasado, esos beneficios, la cifra que tengo es del 2014, puede ser anterior, todos los beneficios, exoneraciones, beneficios y momentos tributarios superan a todos los ingresos petroleros. El año 2021 fueron más de 6.000 millones de dólares de subsidio a los grupos económicos. La cifra que tengo en la cabeza, al 10% más rico de la población se le entregó, mejor dicho, hubo subsidios a las empresas y subsidios a las personas naturales. El subsidio a las personas naturales fue de 718 millones de dólares del año 2021. Ahí reciben subsidio las personas de la tercera edad, a las que se les devolvía antes el IVA, por ejemplo. 718 millones de dólares. El 10% más rico de la población el año 2021, por ese concepto se llevó 598 millones de dólares.
y el 1% se llevó 148 millones de dólares. Entonces, volvemos al tema económico. Hay que plantearnos el tema tributario con criterios de equidad. Y ahí entonces comenzamos a encontrar que sí hay recursos, pero para eso necesitamos otra política económica y otro gobierno. Este rato no podemos solo esperar a que haya la suficiente inteligencia para elegir un buen gobernante, porque lamentablemente no veo propuestas claras de los candidatos. No veo de las candidatas, no veo propuestas claras. Hay un apagón total de la creatividad, de la imaginación y el compromiso con el pueblo. Este rato, salir a las calles es urgente. Muchas gracias. Muy concreto, creo que Alberto ha sido muy claro en entender parte de la pregunta en términos de los recursos. ¿Dónde están los recursos? Creo que hay algunos datos interesantes cuando se habla del tema del espiaje. Ustedes han escuchado hablar de este famoso tema de la ubicación de las centrales. 85% del parque hidrogenerador del país está en la cuenca oriental, es decir, los ríos que finalmente desembocan hacia el oriente, y apenas un 15% del parque hídrico está con la vertiente del Pacífico. Obviamente este es un tema de equilibrio, porque cuando en un lado pues, tenemos sequía, obviamente en la otra vertiente tenemos lluvias. Y esto obviamente es un concepto importante, porque la visión del parque generador también debe obviamente intentar un equilibrio. Esto parte de una reflexión. Segundo tema, ya desde el punto de vista de la velocidad, ¿no es cierto?, de soluciones. Claro, un proyecto hidroeléctrico es un proyecto que toma mucho tiempo, 1 año, 2, 3, 4 años, dependiendo de la dimensión. Por lo tanto, parte de estas soluciones tienen ese horizonte. La generación fotovoltaica es una generación más rápida, después el montaje de paneles de granjas solares que finalmente en 9, 10, 11 meses podrían estar, digamos, funcionando y se incorporan a la solución. Contestando un poco el tema de la quema del gas en las teas, esto es inconcebible. Hay tecnología que ya usan algunas empresas privadas en el oriente para el gas que se queme en las teas, que además está prohibido desde el punto de vista ambiental, que hoy día le camuflan y le queman abajo para que no asome arriba. Hay tecnología desarrollada, el país pierde ahí cerca de 300 o 400 millones de dólares, porque esos recursos tienen que ingresar, ¿no es cierto?, combustible de petróleo que va en barcazas, y finalmente el país podría ahorrar esa cifra en términos de usar tecnología ya existente. Pero claro, uno dice, ¿por qué no se hace eso? Yo he sido partícipe de varios proyectos y de propuestas de ingeniería local ya en el desarrollo de eso. Pero claro, ahí se afecta el dueño de los grupos térmicos que tienen, ¿no es cierto?, los contratos del mantenimiento en esos campos petroleros, y todos aquellos que son responsables también de la movilización y del transporte del combustible para la generación de los pozos petroleros. Entonces, creo que al final se configura, ¿no es cierto?, este elemento siempre de los intereses en torno a la crisis. Yo creo que Alberto ha tratado con presión el tema de las tarifas. No tenemos, obviamente, que correr el debate de las tarifas. El punto es, al final, cuál debe ser la composición de esa tarifa en términos de entender lo que aquí se ha dicho. Es decir, si hay una lógica de subsidios cruzados, de que finalmente, pues, tiene más recursos, tiene obviamente que trabajar en aportar para las personas de menos ingresos. El país tiene tarifa de dignidad, es decir, hay un importante sector de la población que tiene una tarifa de 4 centavos de dólar. Entonces, al final, 4 centavos de dólar de tarifa final frente a un cómputo de 9 centavos o de 10 centavos de tarifa, sin duda genera una diferencia que también va a ocasionar escasez de recursos. Entonces, creo que el debate pasa por, obviamente, discusiones como estas. Yo saludo, obviamente, que la universidad nos haya invitado y que se puedan, obviamente, establecer algunas. Yo no quiero dejar de decir algo que también a veces se sataniza. Y aquí ustedes hablan
escuchado hablar de los famosos sueldos dorados, y esto es importante decir, ¿no? Yo creo que hay sectores, puesto que en realidad han abusado y obviamente estos tienen que ser regulados y hay normas para regularse, por lo menos nosotros, y esto queremos dejarlo absolutamente claro, los trabajadores eléctricos en la empresa eléctrica aquí, que fundamentalmente en las empresas de la sierra no tenemos ni sueldos dorados y hemos cumplido, ¿no es cierto?, los procedimientos legales, legítimos, que mandan la relación de nuestras actividades políticas. Muchas gracias. Simplemente para complementar algunos aspectos en lo relacionado a la crisis energética actual. Vemos que no hay un control de la expansión urbana. Por ejemplo, si ustedes que ahora manejan imágenes satelitales, observan zonas boscosas de hace unos 10, 20 años, ahora vemos que ya se encuentran deforestadas. Y esto también es lo que está incidiendo en el cambio climático. Entonces, si nosotros queremos que estas crisis sean disminuidas, también tenemos que poner cada uno de nosotros un granito de arena en nuestro contexto, en nuestros lugares en donde nosotros vivimos, y también, como les indicaba, el manejo de la energía eléctrica dentro de nuestros hogares, no tener prendidos objetos que sean innecesarios y que utilicen energía eléctrica. Muchas gracias por escucharme. Para finalizar, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en particular la carrera de Trabajo Social, quiere entregar un certificado simbólico a Alberto Acosta. Marta, por favor. Dice: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, carrera de Trabajo Social, confiere el presente certificado a Jorge Martínez, en calidad de presidente del Comité de Empresa de los Trabajadores Eléctricos del sector en el Foro Crisis Energética en el contexto neoliberal del Ecuador. Gracias, Jorge, por haber participado. Con el mismo texto, la Facultad entrega el certificado al señor decano de la FIGEMPA, Elías Barrango. Muchas gracias, señor decano, por acompañarnos en este evento. Finalmente, quiero agradecer y les pido un aplauso a los para los estudiantes del tercero y cuarto de carrera social que han hecho posible que este evento se haya realizado. Gracias a la Dirección de Logística, de Comunicación y a las compañeras que han presentado, también a mis estudiantes, chévere que hayan estado aquí. Gracias, buenas tardes. Solo